esta conferencia sobre el Grial, que, como han dicho ya Antoni y Pedro, pues es un tema que realmente siempre ha interesado mucho a la psicología analítica. Fundamentalmente le interesó a Jung, como ahora veréis, ¿no? Si Jung no se dedicó al Grial, fue por respeto a su esposa, Eva Jung, que fue la que se dedicó durante toda su vida y al final publicó aquel libro y vive sus 3 órdenes sobre imaginar el feudalismo, y que nosotros las hacemos nuestras. Es decir, el mito del Grial, como supongo que todos sabéis, la dimensión mítica es algo que para nosotros nos queda siempre en la oscuridad, porque el mito, el origen, es algo siempre desconocido. Nosotros solamente asistimos a lo que podríamos llamar las emergencias del mito. Y por vez primera sabemos del mito del Grial en la segunda mitad del siglo XII en Europa, concretamente en Francia, concretamente en la corte de Felipe de Flandes, que es uno de los hombres más poderosos, incluso más que el rey Felipe Augusto. Él es el tutor del rey Felipe de Flandes, es el que se va constantemente a Tierra Santa, el que a lo mejor lo coronan rey, pero al final no quiere y vuelve a Flandes. Es decir, estamos ciertamente en esa época que conocemos como la época de las cruzadas, la tercera cruzada. Felipe de Flandes le encarga quizá al mejor escritor de la época, Chrétien de Troyes, que le escriba Les Contes del Graal, el cuento del Grial. ¿Dónde? Bueno, pues en eso que llamamos novela artúrica, y a lo que el gran historiador de las religiones, Mircea Eliade, ya se refirió. Por ejemplo, en la Nostalgie des Origines, entendía Eliade que la novela artúrica es ese género literario en el que afloran antiguos ritos, convertidos ahora en motivos literarios. Dicho de otro modo, en el motivo literario tenemos que ver la huella de ritos ya extinguidos. Y justamente este es el sentido del concepto de iniciación, que es la primera palabra que forma el título de esta conferencia, iniciación, en donde os muestro la definición de Eliade en la Nostalgie, en donde dice que por iniciación se comprende generalmente un conjunto de ritos y de enseñanzas orales, por medio de las cuales se obtiene una modificación radical del estatuto religioso y social del sujeto a iniciar. Filosóficamente hablando, la iniciación equivale, y esto es muy Eliade, es la terminología propiamente de Eliade, equivale a una mutación ontológica del régimen existencial. Recordad esto, mutación ontológica del régimen existencial, ¿no? Es algo, fijaros entonces que el concepto de iniciación está completamente ligado a otro que tiene al lado, que es mutación, transformación. Iniciación y transformación son 2 conceptos que realmente van juntos, porque la iniciación no es sino aquello que va a conducir a esa transformación tan radical que Eliade lo expresa así, ¿no? Es aquello que se refiere a una cuestión del ser, es una mutación ontológica, ¿eh? Aquello que se refiere a lo más esencial. Bueno, pues como veis, justamente por eso hay este gran interés, Emma Jung tuvo tanto interés por esta leyenda del Santo Grial, que, como os acabo de decir, aparece por vez primera en Francia. No la conocemos antes, no la conocemos antes, repito, desconocida hasta 1180, 1181, cuando Chrétien de Troyes está escribiendo en el condado de Flandes, bajo el mecenazgo de ese gran Felipe de Flandes. Pero indudablemente fue objeto de estudio de Emma Jung, porque en realidad ya lo que hace es, en este mito elaborado, tan intensamente elaborado, tanto por escritores franceses como por alemanes, a ella lo que le interesa es proyectar la psicología analítica en este mito, comprenderla a través de la psicología analítica. De modo que rápidamente podemos decir que ella lo que entiende por el mito del Grial es que el mito del Grial nos coloca delante de un proceso de individuación. Esa sucesión de aventuras
¿no? Como sucesión de aventuras, como ese despliegue de lo que es un proceso que se muestra externamente, pero que acontece en el interior. Jung de esto se ocupó mucho cuando siempre decía, en los mitos, en las culturas arcaicas, lo que vemos normalmente es la externalización de los acontecimientos cíclicos. Entonces, bueno, pues en efecto, en este mito asumido por la novela artúrica, por este género que tiene tanto éxito en esta segunda mitad del siglo XII, a lo que asistimos es a todo ese proceso de transformación a través de signos externos. Nos detendremos en algunos momentos cruciales y muy señalados, y muy bien señalados por Chrétien de Troyes. Y Marie-Louise von Franz, que tanto se ocupó de los cuentos, que tanto le gustaban los cuentos, porque claro, tenéis que pensar que este género del que os estoy hablando, el género artúrico, que es al que corresponde el cuento del Grial de Chrétien de Troyes, ese género artúrico tiene mucho que ver con el cuento. Estamos en un territorio que es muy asimilable, el román, como se llama en francés, el román artúrico, el cuento, el mito, son cuestiones que están muy cerca. O para ser más preciso, el román lo que hace es incorporar el cuento. La primera parte del román suele ser un cuento, incorpora los mitos, porque el mito no es una forma literaria, es una forma simple. Nosotros lo conocemos al mito a través de la literatura, porque el mito penetra, por ejemplo, en la epopeya. Es Homero el que nos transmite la gran mitología griega, como los Edda, la que nos transmite la mitología germánica. Pero el mito inicialmente no es una forma culta, es absorbido por esa forma culta. Bueno, pues el román, el cuento del Grial, esa obra que es la que da inicio a todo el mito del Grial, lo que hace es asumir esas dimensiones, que es la dimensión de lo maravilloso, porque el cuento que es lo maravilloso, ¿no? Integrar la dimensión de lo maravilloso, integrar el mito y dar lugar a una historia de la que ya se ocuparon. Esto ya son los especialistas en filología románica, que son los que se dedican a este tipo de literatura. Esto ya entramos en otro campo, que es las románicas. Reto Bezzola, un autor extraordinario que escribe un libro sobre Chrétien de Troyes, y os quería enseñar a esta Antoinette Firtz-Monnier, porque esta Antoinette, discípula de Bezzola, es la que escribe un libro titulado Iniciación y Transformación, Iniciación und Wandlung, y esto es lo que sí que quería mostraros, es una filóloga, pero totalmente integrando en la filología románica el método de la psicología analítica. Es decir, fue su tesis, su estudio, pero en el que lo que ella se ocupa justamente es de la iniciación y la transformación, que son dos conceptos claramente psicológicos, y trabajados hasta el máximo por esta psicología analítica. Y fijaros también este libro, que es, a mi modo de ver, fundamental, de Pierre Gallet, Perceval, l'iniciación, también de nuevo vuelve a aparecer el concepto de iniciación, este Pierre Gallet, que fue discípulo de Corbin, que sigue a Corbin en su estudio sobre el cuento del Grial de Chrétien de Troyes, ese Corbin que se trataba con Eliade, con Jung, donde en Ascona, en los célebres encuentros Éranos, cada verano desde el año 33, desde que Olga Frebe los instituye a partir del año 33 y que tuvieron persecución hasta después de la muerte de Jung. Pero la cosa ya decayó, hay que decirlo. Después de Jung la cosa es distinta. Y esta es la obra en la que hoy me querría centrar, el cuento del Grial. Digamos que esta es la obra fundacional, lo que podríamos llamar la obra fundacional del mito del Grial, porque es a partir de esta obra, pensar que Chrétien pues es un escritor genial, sin ninguna duda, en eso está de acuerdo toda la filología, es uno de los grandes autores medievales. Bueno, pues este gran autor es el que va a abrir lo que nosotros llamamos, en teoría de la literatura y estética de la recepción, es el que va a abrir un tremendo horizonte de expectación. Primero, porque deja la obra inacabada. Segundo,
porque él le gusta mucho la ambigüedad. Chrétien de Troyes es un maestro de la ambigüedad, es un maestro del contraste también, es un maestro del suspenso, de dejar la cosa en suspenso. De modo que él lo que hace es tratar el tema del Grial como una historia de Bretaña, es decir, como esos antiguos mitos de origen celta que los romanciers franceses oían a través de toda la literatura oral juglaresca. Y es pues uno lo que tiene leyendo Les Contes del Graal de Chrétien es una sensación de lo maravilloso, porque de pronto el texto nos dice, cuando Perceval se sube arriba a la roca porque el pescador le ha dicho, oye, mira, no, el río no lo puedes pasar, pero yo te albergo esta noche en mi casa, sube arriba de la montaña y verás mi castillo. Perceval sube arriba de la montaña y cuando llega arriba de todo, ya cansado, exhausto, dice, ¿qué demonios he venido a buscar aquí? Boberías y necedades. Y lo dice irritadísimo, porque no había nada. Pero, nos dice el narrador, allí donde no había nada, apareció de pronto. O sea, que el castillo del Grial es una aparición. Y Chrétien lo plantea en esa dimensión de lo maravilloso. Ha planteado la aventura de Erec cuando llega a aquel lugar y aquel recinto que todo él está rodeado de muro por aire, pero no hay quien entre. Es decir, estamos en pleno atmósfera de lo maravilloso, que es lo que transmiten los mitos celtas. O, por ejemplo, cuando Lancelot se va al reino de Gorre, del que nadie retorna, que es el otro mundo, claro. Bueno, pues el castillo del Grial está igualmente tratado, así. ¿Y qué pasa en el castillo del Grial? Que de pronto aparece un muchacho que lleva una lanza de cuya punta de hierro blanco salía una gota de sangre roja. Y la gota de sangre resbalaba hasta el puño del doncel que llevaba la lanza. Y es una maravilla, dice Chrétien, era una merveille, esa gota vermelle, y rima merveille y vermelle, en el final del octosidado pareado. Claro, pero como decía Riquer, que tenía mucha gracia, muchísima, como decía Riquer, allá en el castillo del Grial, el único que no se entera que es la lanza sangrante es el pobre Perceval, porque no sabe nada, porque es un inocente, es un nice, dice Chrétien, nice, o sea, un ingenuo, uno que no sabe nada. El pobre le ha enseñado todo su madre, es decir, que no sabe nada de nada el pobre Perceval, ¿no? Porque el resto, indudablemente, tenía que saber que esa lanza sangrante es la que hirió el costado de Cristo. Y por eso sangra la lanza. Es la que hirió el costado de Cristo, y claro que lo sabían. ¿Cómo no lo van a saber? El condado de Flandes, si el padre de Felipe, Thierry de Flandes, fue 4 veces a Jerusalén, y una de ellas volvió con una botellita con la sangre de Cristo y creó una capilla, y aquello fue un centro de peregrinación. Bueno, pero no vayamos tan deprisa, vamos lentamente y vamos a comentar el cuento del Grial a partir de las miniaturas. Porque pensad que, claro, estamos hablando de una obra que está dentro de lo que llamamos la cultura del manuscrito. Y la cultura del manuscrito es aquello compuesto por imagen y texto. Casi siempre. Entonces, Chrétien fue ilustrado, aunque 100 años después, o más, porque este manuscrito, que es uno de los mejores, el de la Biblioteca Nacional de Francia, el 12.577, este manuscrito es de principios del siglo XIV. O sea, Chrétien escribe en la segunda mitad del 12, 1180, fijaros, han pasado 150 años. Pasa esto, pasa sobre todo cuando no estamos ante lo que se concibe como una obra revelada, como es el caso de Gildegar von Bingen, que también escribe en el año 1180, pero los manuscritos son de su propia época, son coetáneos. Esto hay que decir que la lengua vulgar no se tenía muy en cuenta, La lengua, la cultura oficial en el mundo medieval es el latín, la lengua de la Iglesia, y eso es la cultura. Estos que escriben en lenguas vulgares, fijaros que esto será el futuro de Europa, claro, pero estos que escriben en lenguas vulgares, ¿quiénes son? Todos eran clercs, es decir, clérigos, gente formada en escuelas, gente que habían traducido del latín, que habían traducido a Virgilio, que habían traducido a Ovidio, Chrétien había traducido a Ovidio, el arte de amar de Ovidio, nos lo dice el prólogo del Clichés, o sea, gente muy culta, pero que son atraídos
a las residencias laicas y que estas residencias laicas se interesan por la cultura escrita, por vez primera, en el siglo XII. ¿Y por qué les interesa? ¿Y por qué a Felipe de Flandes le interesa que este gran escritor escriba en Flandes y escriba sobre el Grial? Bueno, pues no hay ninguna duda que existe una relación clara entre el gran acontecimiento histórico que sucede a lo largo de todo el siglo XII y principios del siglo XIII, que son las cruzadas, y ese mito del Grial, esa metáfora, si queréis, más bien un símbolo, porque ya, por ejemplo, una obra inmediatamente posterior a Chrétien de Troyes, en Robert de Boron, el Estoy del Saint Graal de Robert de Boron, su José de Arimatea, se establece una asociación clarísima entre el Grial y el sepulcro. En ambos casos se trata de lugares receptáculo, en donde en ambos casos de lo que se trata es de recibir el cuerpo de Cristo. Pero bueno, también querría deciros que esto no es Chrétien de Troyes. Yo quiero meterme en Chrétien, quiero mostraros cómo aparece este mito en esta obra del año 1180, en donde yo no entiendo, como algunos autores han pensado, ¿no?, que se va cristianizando progresivamente el mito del Grial. No. Es tan cristiano en Chrétien de Troyes como en Robert de Boron, como en la Caisse del Saint Graal o en el Parsifal de Wolfgang von Eschenbach. Lo que ocurre es que Chrétien de Troyes lo deja en lo implícito y los demás, los autores que lo siguen, se encargan de poner eso bien claro, de que no haya dudas, de que eso no es una maravilla bretona, ojo, esto es la sangre de Cristo. Y el cáliz, el Grial, eso que llamamos Grial, es ahí donde se recoge la sangre de Cristo, y esta es la acepción más concreta y divulgada en el mundo medieval. Pero volvamos otra vez, porque me interesa sobremanera esta obra inicial, fundacional, que tanta escritura generó, porque después de Chrétien no se para, escribiendo sobre el Grial una y otra vez. Los escritores que van a escribir sobre el Grial y que construyen lo que podemos llamar el mito del Grial, entre 1180 y 1230. En estos 50 años, eso no significa que después no se escriba, pero no hay, digamos, elaboración del mito. No hay elaboración del mito. Ahora vamos a ver cómo lo planteó Chrétien y cómo aparece el héroe. ¿Quién es Perceval? ¿Quién es este héroe? ¿Qué significa ser héroe del Grial? ¿Qué es lo que tiene que hacer? ¿Qué tiene que ver con la caballería? ¿En qué sentido no es simplemente un caballero? Eso es lo que Chrétien trabajó de un modo exquisito. Esta es la miniatura inicial. Es muy bonita porque es una miniatura que ya sintetiza todo el principio de la obra. Fijaros que aquí lo que tenemos es la representación de la madre del héroe dos veces. No puedo tocarlo, al parecer, no me deja. La madre del héroe dos veces. Una despidiéndose, este es Perceval, que va con sus 3 jabalinas y vestido a la manera galesa, tal y como le vistió su madre. Y aquí, que es por donde debemos empezar, tenemos otra escena en donde vemos a Perceval arrodillado ante la caballería, ante 5 caballeros que de pronto dejó ver el bosque. Perceval se queda extasiado cuando ve esto. La novela empieza diciendo que un buen día del mes de mayo Perceval salió de la casa de su madre con sus 3 jabalinas. Y entonces que no ha ido nunca nada de lo que es la caballería, de pronto oye un ruido tremendo, tiene mucho miedo porque piensa que son demonios, empieza a aplicar las enseñanzas de su madre y piensa, qué horror, esto es una cosa infernal. Y de pronto cuando los árboles, cuando el bosque deja ver qué hay ahí, lo que ve es algo que le fascina. ¿Por qué? Le fascina el color, todos van vestidos con las gualdrapas de los caballos, con colores, el brillo de las armas, el resplandor de las armas, y él se queda extasiado. De modo que a partir de ese momento solo quiere tener las armas. Y a uno de los caballeros le dice, oye, ¿naciste así? Y el otro le dice, pero la pregunta tiene tela, porque el otro le dice, no nací así, me dieron las armas, me las dio el rey Arturo.
Claro, naciste, si no naces en el seno de la caballería, no llegas nunca a meterte en la caballería. O sea que claro que nació dentro de la caballería, lo que no nació es con las armas puestas. Pero a partir de ese momento, él ya solo querrá tener armas. Vuelve a casa de la madre, entonces la madre horrorizada, y a través de un relato retrospectivo maravilloso le explica cuál ha sido la historia de la familia. La historia de su padre, la historia de sus hermanos, y ahí Chrétien no se ahorra nada, ¿eh? Quiero decir que es tal la crítica a la violencia caballeresca que es impresionante. Las imágenes, y por eso la madre ha querido que su hijo viva completamente al margen de ese horror que es la caballería. Pero el niño no le da la gana, y el niño dice que él se va a la corte de Arturo, y ahí tenéis la despedida con la madre, y abajo la madre caída junto al puente, del dolor que tuvo por la partida de su hijo. Mucho más adelante sabremos que se murió con la partida del hijo, ¿no? Y aquí, como decía la rúbrica, o sea, aquí es donde se explica al miniaturista qué es lo que tiene que pintar. Aquí dice las primeras aventuras de Perceval y de cómo conquistó las armas bermejas. Porque cuando llega a la corte de Arturo, ve un caballero con armas bermejas y él se queda fascinado con las armas bermejas. Y lo que le gustan son las armas bermejas. Pero el caballero ese ha afrentado a la corte entera y solo quiere las armas del... Claro, cuando la corte oyen que el niño lo que quiere son las armas bermejas, se lo niegan completamente, no le hacen ni caso. Y entonces se enfada, y entonces el pobre caballero que piensa que es un chaval, que nada, pues sí, pues le vuelve la contera, vuelve la lanza, y con la contera le da un golpe cuando el otro le dice, no, es que quiero tus armas, dice, y le da un golpe, el otro le dispara la jabalina, le atraviesa el ojo y lo derriba muerto. Así, ese es el inicio del cuento del Grial de Chrétien de Troyes. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Bueno, pues fijaros que en realidad lo que quiere Chrétien es mostrarnos a uno que no sabe nada de la caballería y que se va a ir iniciando lentamente en el mundo caballeresco. Y claro, lo primero que tiene que hacer es no ser un salvaje, disparando jabalinas. Tiene que aprender, así es como llega a la corte de Arturo, con el caballo hasta la mesa donde está el rey y con sus 3 jabalinas, pidiendo insistentemente las armas, que no se las van a dar. Entonces, cuando se marcha ya con las armas del caballero de Bermejo, este hombre tendrá que aprender lo que es la caballería. Y en la primera aventura, por eso hemos hablado antes de la iniciación, la primera aventura es que va a ser armado caballero, porque va a encontrarse al maestro en armas, el que le va a enseñar cómo se combate caballerescamente, ¿no? Con la lanza bajo el brazo y lanzando el caballo contra el adversario, no disparando jabalinas. Y aquí, por vez primera, vemos el ritual caballeresco, la entrega ceremonial y en público de la espada, o en este otro manuscrito, que es precioso, el manuscrito de Mons, azul, todo es azul, todas las miniaturas son azules, el manuscrito de Mons, predomina el azul, vaya, y aquí a Gornemans ciñéndole la espada, y el otro con esa postura que, como decía Calasso, es la medida del mundo, la medida del cosmos, es la oración, con las manos levantadas y el otro colocándole la espada. Es el primer texto que tenemos en Europa sobre el ritual caballeresco, sobre el ritual de investidura, el que nos da aquí Chrétien de Troyes. Y el prohombre se bajó y le calzó la espuela derecha. Solía ser costumbre que así se hiciera caballero. ¿Qué costumbre? Es por vez primera que tenemos una descripción de un ritual caballeresco. Que le debía calzar el esperón, la espuela. Y había otros vasallos allí. Y entonces el prohombre le colocó la espada, se la ceñó y le besó. Y le dijo que había entrado en la plus haute ordine avec l'esprit, que ha entrado en el orden de la caballería. El más alto orden que Dios ha hecho. O sea, la caballería como ese grupo, orden social que se entra a través de un ritual iniciático. Pero previamente tienes que pertenecer a una clase caballeresca. Esa es la cuestión. La iniciación de Perceval no acaba aquí, sigue. ¿Y qué es lo que tiene que conocer Perceval? El amor, la mujer. Esto es el gran invento del siglo XII. La cultura cortesana justamente lo que trató es de
es de establecer cómo debían ser las relaciones amorosas, las relaciones entre los dos sexos. Entonces aquí se encuentra Perceval en Belrepeire con una doncella asediada que le pide ayuda, va a su cama, va a verle al lecho donde está Perceval y a pedirle ayuda desesperada porque hay un tal Clamadeu que la tiene asediada, que tiene asediado su castillo y que no hay nadie que la defienda. Y se acostaron boca con boca como los que muchos se aman. Lo que pasó no lo sabemos. Pero lo que sí sabemos es que la realización de eso que llamamos amor cortés en este joven fue mucho más tarde. Todavía no es ahora. La relación sexual o física no conlleva a una realización interior del amor. Y esto es muy interesante, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, el joven no se quiere quedar en Belrepeire después de que la libera de su gran enemigo Clamadeu. No quiere porque tiene una imagen en su memoria y es la madre junto al puente desmayada. Quiere volver a casa de su madre. Y en ese camino que es de retorno a casa de la madre es cuando se levanta ese castillo del Grial allí donde no había nada. Allí donde no había nada, como le ha anunciado el hombre que pescaba, de pronto aparece el castillo del Grial. El joven entra al castillo del Grial, parece que todos le esperan en el castillo del Grial, le entregan una espada, como aquí aparece en la miniatura, es decir, realmente esa espada es la que le va bien a él es el elegido, y entonces de pronto se sienta con el señor del castillo en el lecho y verá ese cortejo que pasa delante y se mete en la habitación de al lado. ¿Y qué pasa? Pues pasa, como os decía, ¿no? Pasa esa lanza sangrante, esa lanza de cuya punta de hierro blanco salía una gota de sangre, bermeja y maravillosa. Él le gustaría preguntar, pero no se atreve, porque se acuerda del consejo que le dio su maestro en armas, que no preguntara demasiado. Y entonces, de pronto, después del pasallo que lleva la lanza, aparece un Graal. Y fijaros, este es el pasaje donde por vez primera en la cultura europea aparece el concepto Graal. Y fijaros que aparece con un adjetivo indeterminado, un Graal. Y en estos 20 versos, porque son 20 versos, Chrétien le da un cambio importantísimo al concepto. Pasa de ser un concepto que se refiere a un objeto de uso cotidiano a convertirse en un concepto que alude a un objeto sagrado. Y esto en estos 20 versos. Pensad que en un cantar de gesta coetáneo al cuento del Grial, un cantar de gesta que es el Girard de Roussillon, nos cuenta que dos caballeros comían del mismo Graal. Están comiendo. Y como dirá Elinaon de Frodmont, otro autor, pocos años después de Chrétien, Graal, ites escutela. Es lo que nosotros llamamos una escudella. Es decir, eso es un plato el Grial, no es otra cosa. Y es aquí donde encontramos esa transformación. El concepto Graal es en francés antiguo. El francés antiguo se declinaba. Graal es caso régimen, acusativo. Un Graal entre sus dos manos llevaba una doncella que iba con los vasallos, hermosa, gentil y bien educada. Cuando hubo entrado allí dentro, a tot le Graal que letín, en ese momento el Graal que ella sostenía, soltó una gran claridad, una claridad tan grande que las candelas nos han dicho que la sala está inmensa, intensamente iluminada. Todos son candelas. Era un gasto de cera impresionante, es verdad, pero era así. Pero estaba muy iluminada, nos dice el narrador. Y de pronto las candelas pierden la luz al lado del resplandor de ese Grial, como hacen las estrellas cuando sale el sol y la luna. Y después de esta vino otra que llevaba un plato de una bandeja de plata. Parece que ya ha dejado el Grial, ¿no? Ligraus. Ahora en caso nominativo. Ligraus. El Grial, que iba delante, era de oro puro y tenía piedras preciosas. El Graal, vuelve a repetir el término, de muchas maneras, las más ricas y las más caras que se puedan encontrar en mar y en tierra, que sobrepasaban a todas las demás, esas del Grial, y otra vez repite el término, sin ninguna duda. Fijaros
un romanista decía, Chrétien de Troyes hace pasear el término grial por los octosílabos pareados como pasa el cortejo delante de Perceval y el señor del castillo. Y es verdad, porque fijaros que no lo pierde el concepto ni una sola vez. Graus, Gral, cómo va repitiendo. Y fijaros como de ser un plato pasa a convertirse en un objeto maravilloso. ¿Por qué? Por el oro, claro, por las piedras preciosas y sobre todo, ¿por qué? Por la luz, por el resplandor. Pensad que en esos años se está afianzando la idea teológica fundamental para el siglo XII y sobre todo para la estética del gótico, de que Dios es luz. Aparece el cuarto evangelio. Pero bueno, es Suger de Saint-Denis, el que escribe sus tratados importantísimos en los años 30, 40 del siglo XII, en los que encontramos todos los fundamentos de la estética del gótico. En donde, por ejemplo, él nos habla de cómo la fachada era el abad de Saint-Denis, de la iglesia de Saint-Denis, al lado de París, ¿no? Cómo la fachada era de bronce dorado, la fachada oeste, la hace volver a hacer. Y la hace de bronce dorado. Y dice, este oro, porque le critican por el gasto, y dice, no, es que este oro es el que nos lleva al otro oro. Como los alquimistas, el aurum non vulgi, es el otro oro. Y este es lo que se llama en el mundo medieval el camino anagógico. Esto es lo que nos conduce de la tierra al cielo. Este es el valor propiamente del símbolo. Y por eso el gasto. Y por eso el objeto que es resplandeciente. Fijaros aquí cómo estamos ante dos luces. En el cortejo del grial hay un conflicto de luces clarísimo. La luz de las candelas y la luz del grial. Y cómo de pronto, con una simplicidad absoluta, Chrétien nos mete en el castillo del grial en una visión que es cósmica. Es la luna, las estrellas, el sol. Pasamos de ese recinto interior a algo mucho más inmenso y sobre todo a ese espíritu cósmico y sobre todo al conflicto de luces. La luz, que toda la cultura europea ha sido una gran metáfora del conocimiento, como estudió muy bien Hans Blumenberg. Hasta la Ilustración, y hasta Goethe gritando más luz, ¿no? Entendiendo que la luz es lo que te permite el conocimiento. Y aquí lo que está emergiendo en este cortejo del grial es justamente ese gran debate que tiene lugar en las escuelas filosóficas del momento. El debate entre el conocimiento a través de la razón, el conocimiento natural a través de esa luz natural y el conocimiento sobrenatural a través de la luz de Dios, que es la que encontramos en el grial. Bueno, esto así muy rápidamente, para volver otra vez a ese que no dice ni palabra, que está viendo todas esas maravillas y no pregunta. Y es que aquí nos vamos a encontrar con un héroe que no tiene nada que ver con todos los anteriores caballeros que ha puesto en movimiento Chrétien de Troyes. Este caballero no tiene que combatir, no se trata de que combata. Cuando la aventura caballeresca es un combate, eso es la aventura caballeresca. No, aquí se trata de otra cosa. ¿Y de qué demonios se trata aquí? Se pregunta uno. Pero fijaros cómo esa preguntar, ¿dónde nos coloca? Preguntar de quaerere, que en francés antiguo viene la queste, la búsqueda, que se llama en francés antiguo queste, viene de preguntar y buscar, es lo mismo. Y ese que lo que tiene que hacer el castillo del grial es preguntar, como dice el narrador, se cayó más de lo que convenía, y no pregunta, y lo que tiene que hacer es preguntar. Aquí de lo que estamos tratando es de una aventura del conocimiento, porque la pregunta es lo que nos sitúa ante lo que podemos llamar una actitud filosófica ante el mundo. Pero hay más, no se trata solo de eso, no se trata en esta iniciación, no se trata solo de eso. Ese chico que hasta ahora hemos llamado Perceval, en la novela de Chrétien todavía no tiene nombre, es el buen hijo. No tiene nombre, no se le nombra, es el joven. Pero cuando sale del castillo del grial, que el pobre al final, después de que lo ha visto todo el cortejo, dice, bueno, oye, ya preguntaré mañana, porque él tiene inquietud, quiere saber qué es aquello.
Dice, bueno, ya preguntaré mañana, y cuando se despierta, como en los cuentos, resulta que el castillo está desierto y ya no hay nadie a quien preguntar. Se le pasó el tiempo. Entonces, bueno, pues se va maldiciendo a todo el castillo con su mal humor de siempre y se marcha irritadísimo. Y cuando empieza a cabalgar, se encuentra con una doncella que en su regazo tiene un caballero muerto, y esa doncella le dice, oye, ¿y tú de dónde vienes? Y el otro le dice, pues mira, de un castillo que había aquí. Ah, entonces vienes del castillo del Grial, le dice la doncella. Sí, sí. ¿Y qué has visto? Y el otro le cuenta todo lo que ha visto. Y la otra le va diciendo, ¿y tú qué preguntaste? Y el otro, no pregunté nada. Y entonces la doncella acaba diciendo, maldito seas. Es tremendo, ¿no? Maldito seas. Primero le hace una pregunta. ¿Y cómo te llamas? ¿Cómo avez vos nom, amis? ¿Cuál es vuestro nombre, amigo? Y aquel que su nombre no sabía, lo adivina y dice llamarse Perceval el Galés. Estos 3 versos son absolutamente decisivos. Aquel que no sabía su nombre, lo adivina. Indudablemente adivina el nombre a través de ¿qué? De la rememoración de la aventura del Grial, de la que no ha entendido absolutamente nada, pero sí que le ha concedido identidad. Una identidad que era completamente ignota para él. Él no sabía y de pronto adivina. Y lo que le ha pasado es lo que le permite adivinar quién es. Ese Perceval, que es un nombre claramente románico y que podemos entender como una síncopa de percer le val, ¿no? Agujerear el valle. Es el que ha agujereado los secretos del valle, es el que ha entrado en los secretos del valle. ¿Y cuáles son los secretos del valle? Pues no se sabe. Y entonces es esta doncella la que le dice que eres un desdichado porque no preguntaste, tú Perceval, a partir de ahora te vas a llamar Perceval el desdichado porque no preguntaste, y entonces el rey que estaba enfermo, el rey tullido, no sanará, la tierra no se recuperará, en esa idea mágica de que la impotencia del rey implica la no fertilidad de la tierra, en una conexión muy clara, en una asociación muy intensa. Dice, y todas las mujeres quedarán viudas y perderán a sus maridos, es decir, estamos ante ese paisaje que también conocemos a través de T.S. Eliot, de Wasteland. Es originalmente, en el mito del Grial, por vez primera, encontramos esa idea de la tierra devastada. La tierra devastada en el que el héroe tiene que intervenir, hacer algo. Aquí se dice que es preguntar. Bueno, el otro coge y se va. Acaba el encuentro con la prima y entonces una mañana, y esta es la escena maravillosa, se encuentra ante un paisaje nevado y una oca que ha sido atacada por un halcón, y de la oca caen 3 gotas de sangre. Y estamos ante una imagen maravillosa que es la escena de las gotas de sangre en la nieve. Y el joven Perceval se queda con su caballo ahí plantado y se va a estar horas mirando las gotas de sangre en la nieve, porque le recuerdan al rostro de su amiga, a Blanche Fleur, aquella, la que fue a su cama a pedirle ayuda. Ahora sí que el amor de lejos, que es como tiene lugar la realización del amor en lo que llamamos el amor cortés, el amor tiene que no estar, tiene que estar fuera, tiene que ser ausente, tiene que ser, como decía Geoffrey Rudel, un amor de LOL. Cuando ella no está es cuando yo la puedo amar. Es así. Entonces, bueno, pues justamente es ahora, delante de las gotas de sangre, cuando él realiza ese amor por aquella joven que ha conocido en el castillo de Belrepeire. Nadie lo puede sacar de ese estado extático, que es propiamente un estado de éxtasis. Nadie. Solamente cuando el sol debilita las gotas de sangre, las diluye en la nieve, entonces disminuye el poder de la imagen. Y en esa disminución del poder de la imagen, después de que otros caballeros de la corte de Arturo, que está ahí acampada, por casualidad está ahí la corte de Arturo acampada, que Ubaís, Agremor también, él no les hace ni caso, en un minuto se los quita de encima con la lanza, pero no sale del éxtasis hasta que llega Gawain, el gran caballero, el mejor caballero de la corte del rey Arturo. Y entonces ahí tiene lugar
un diálogo muy bonito en donde claramente se pone de manifiesto que ese Perceval, que fijaros, ¿os acordáis cómo llegó a la corte del rey Arturo como un salvaje? Pues ahora ya puede hablar, conversar con Gawain, y Gawain le dice: ¿qué pensamiento más cortés tenías? Es decir, es un hombre realizado, es un caballero ya perfecto, pero es solo un caballero, poco, muy poco. Aquí lo vemos como el caballero Bermejo va con Perceval hasta las tiendas donde está el rey Arturo, y cómo a esas tiendas va a llegar la llamada doncella fea en la mula, eso es un avatar celta clarísimo, pero ahora no nos metemos en esto, y va a ofrecer aventuras a todos los caballeros. Pero también, al igual que la doncella anterior, se mete directamente con Perceval y dice: tú, Perceval, eres un desdichado. Eres un desdichado porque no preguntaste. Otra vez vuelve el tema de la pregunta. Esa pregunta nunca realizada, ¿no? Y entonces, aquí sí reacciona Perceval. Y es muy importante este texto. Es decir, yo creo que en el Licontes del Graal la iniciación y la transformación la vemos en primer lugar en esa aventura que marca su identidad, la que le da nombre, y ahora aquí, en este momento. Fijaros que dice, todo el sentido está en el tout el. Perceval redis tout el. Y Perceval habló de modo distinto. El, alter. En francés es el alter. Habló de otro modo. ¿De otro modo de quién? De todo el resto de la caballería. Que todos, cuando dicen, oh, pues hay una doncella que tenéis que ayudar, todos, pues sí, ven, ¿y quiénes vamos a ir? Entonces todos quieren ir a ayudar a esa doncella. Perceval va a hablar de otra forma. Esa alteridad, esa diferencia de su parlamento. Ese que acaba de asimilarse al mejor de los caballeros, Gawain, ese ya ahora va a hablar de otra forma. ¿Y por qué? Porque dice que no yacerá en un mismo hostal 2 noches en toda su edad, ni habrá extraño pasaje, ¿no? No dormirá 2 noches en el mismo albergue, que cuando tuviera nuevas de un paso difícil no dejaría de ir a pasarlo, que cuando supiera de un caballero que vale más que otro o que otros 2 no se abstendría de ir a luchar con él. ¿Hasta qué? Hasta que sepa del grial. ¿A quién se sirve? ¿A quién se sirve con el grial? ¿Y por qué sangra la lanza? Fijaros que lo que se plantea es un problema de conocimiento. Hasta que sepa, saber, ¿de qué? Del grial. ¿A quién se sirve? ¿A dónde va el grial a esa habitación de al lado? ¿A quién se sirve el grial? ¿Y por qué sangra la lanza? Y eso es lo que le introduce en lo que nosotros llamamos en francés antiguo la queste. Ahora empieza la queste, o sea, la búsqueda. En realidad, como decía San Agustín, la búsqueda solamente puede empezar cuando ya te he encontrado, como dice San Agustín, porque si no te he encontrado, ¿cómo te voy a buscar? ¿No? Pues es verdad, él ya está en el castillo del Grial, ahora es cuando va a buscar el Grial, porque ya ha estado. Y este pobre hombre se pierde. Ahora nos encontraremos con esas buenas intenciones que no le conducen a ningún lado. Chrétien nos lo recupera 5 años después de este momento. Y entre medio nos ha puesto todas las aventuras de Gawain. Y lo recupera 5 años después y lo recupera diciendo, habían pasado 5 años y ese se había olvidado de Dios. Había perdido la memoria. Y entonces cuando, y eso es uno de los elementos también característicos del mito del Grial, esenciales, se encuentra con un grupo de personas que le dicen, pero oye, ¿tú no sabes qué día es hoy? Y el otro dice, pues no sabe nada. Está completamente perdido y desorientado, a pesar de que, como decía Chrétien, se ha enfrentado con las aventuras más duras y las más felonas. Es decir, que no ha detenido ni un momento el ejercicio caballeresco. ¿Y qué ha conseguido? Nada. Esta es la cuestión, ¿eh? Este es Chrétien y sus silencios. Pero bueno, estos le dicen, pues no sabes qué día, y el otro no lo sé. Hoy es Viernes Santo. Día de Viernes Santo. Y el otro dice, no debes de ir, le dicen, ni a caballo ni armado, porque es Viernes Santo. Y dice, ¿dónde puedo encontrar un ermitaño? Y aquí ya lo vemos con el ermitaño. De pronto, ese Perceval se va a visitar al ermitaño y ahí aparece la confesión y también la conversión. Un derroche de lágrimas extraordinario. Le cuenta lo que ha sido
su paso por el castillo del Grial, y el otro le responde, y bueno, ¿qué hace Chrétien? Nos lo deja ahí, vuelve con Gauvain y se acabó. Nunca más se supo. Por eso os decía el inmenso horizonte de expectación que creó esta novela y que supuso la prosecución de la escritura sobre ese mito del Grial, sobre ese mito que inicia y transforma y que supone una búsqueda. Después de Chrétien hubieron 4 continuaciones que continuaron a Chrétien de Troyes y que los manuscritos, como por ejemplo este, pues siguen a Chrétien, y se dice, aquí termina Perceval el Viejo, y ahora sigue la primera continuación. Continuaron a Chrétien. Después vino ese Robert de Boron, que hizo una genealogía. ¿Qué quiere decir una genealogía? Pues que se fue a los tiempos anteriores. ¿Cuál es el tiempo anterior? El de José de Arimatea. La figura de José de Arimatea va a ser central en el mito del Grial. ¿Por qué? Porque José es el que recoge la sangre de Cristo, sea en la cruz, sea horizontal y a cadáver. Son las 2 formas en que aparece esa recolección de la sangre de Cristo. Una novela en prosa como el Perlesvaus o el Santo Grial, después el gran ciclo en prosa, y con esto termina lo que yo entiendo como la construcción del mito, la gran construcción del mito, con la queste del Santo Grial, la búsqueda del Santo Grial, que está dentro del llamado Lancelot en prosa, en donde aquí hay una elaboración importante del tema. Antes os decía, no es que de pronto ya nadie más hable del Grial, claro, pero en estos 50 años es cuando hay una preocupación real sobre el Grial y hay una elaboración del mito. Entonces, en una primera época está claro que el mito, donde nos introduce, es lo que podemos llamar la vía interrogativa. Lo que tiene que hacer el héroe es preguntar. Y dentro de esta pregunta, habéis visto que Chrétien dice, ¿a quién se sirve con el Grial? Bueno, un autor alemán extraordinario, de donde va a salir Wagner, el Parsifal de Wagner, ese autor alemán es Wolfram von Eschenbach. Ese autor alemán ha leído a Chrétien de Troyes, lo cita en el epílogo, le llama Meister Christian von Troyes, pero cita otra fuente, Quiot, que nadie encontró nunca, porque él remodela inmensamente la obra de Chrétien. Pero lo que sí, ahora sí que quiero deciros, es que cambia la pregunta. Cambia la pregunta, Wolfram. Y la pregunta no es a quién se sirve con el Grial, ni por qué sangra la lanza, sino que la pregunta es una pregunta acerca del sufrimiento del señor del castillo. Y lo que tiene que hacer Parsifal es preguntarle, ¿cuál es tu sufrimiento? Es una pregunta de compasión. Esa pregunta que tanto le interesó a una Simone Weil cuando escribió a Joy Busquet, el enfermo de Carcassonne, y Simone le decía, ¿cuántas noches hay que pasar para poder realizar esa pregunta? ¿Cuántas noches oscuras hay que pasar para poder interesarse por el dolor del otro? Y esa es esa nueva sensibilidad que aflora en Europa, que es la compasión. Pero eso será otra, y Wagner en realidad lo que hace es, ya no se pregunta, en el Parsifal de Wagner, idea otra escena maravillosa en el segundo acto. Lo que le pasa al Parsifal de Wagner es que tiene la herida de Afortas y grita, difunde, ¿no? La herida, la tiene. O sea, ya es un grado de empatía mucho mayor que el que nos mostraba Wolfram von Eschenbach. Pero bueno, para terminar, y con esto concluyo, en la queste del Saint Graal, el trabajo que hay, y muy interesante, es que ya el héroe, que ya no será Perceval, sino Galahad, lo que tiene que hacer no es preguntar, sino ver. Se trata de ver. ¿De ver qué? De entrada al cuerpo de Cristo, que es lo que verá en uno de los grados. La queste del Saint Graal es profundamente prosecutiva, quiere establecer las fases, quiere determinar cuáles son las etapas, etc. Entonces hay 3 etapas. La primera, la corte de Arturo, la segunda es el castillo de Corbenic y la tercera etapa es Sarraz, el palacio celestial de Sarraz, que es una especie de Jerusalén celeste, ¿no? Ahí es cuando Galahad tiene la última visión, esa visión que es la maravilla de las maravillas y que nunca va a ser descrita, pero que en la obra aparece como la visión abierta.
Es el grado máximo de contemplación, podríamos decir. Y yo creo que con esta obra es como da fin todo ese trabajo en el mito que dura 50 años y que yo creo que con respecto a la cruzada fue una respuesta eficiente. Porque en realidad el mito del Grial nos está diciendo, aunque se ven posturas muy distintas dentro de todos los autores que construyen el mito, hay posturas muy distintas, con todo tengo que deciros que en Chrétien las armas no sirven para conquistar el Grial, pero no aparece explícito, pero se deduce, y sobre todo Wolfram lo dice claramente. Al Grial no se le conquista por las armas. ¿Y esto qué nos induce a reflexionar? Nos induce a reflexionar que el mito del Grial es una respuesta ¿a qué? Una respuesta a la cruzada. Porque no se trata, ¿para qué vamos a ir a Jerusalén? Si en realidad se trata de una transformación interior, lo que nos tenemos que ocupar es de nuestra interioridad. Y en el fondo, eso es lo que está planteando el mito del Grial. Bueno, muchas gracias. Y ahora